Emma, qué gusto verte otra semana más en un viernes de Inverso. Y bueno, donde quiera que estés tú que nos estás escuchando, estamos súper contentos y te damos las gracias por dedicarnos este pequeño espacio para poder reflexionar juntos y poder dar una vuelta a las ideas de fe que tenemos para poder crecer en ello y sobre todo madurar en este camino que estamos todos. Emma, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu semana? Hola, Josías, qué alegría verte un viernes más. Pues muy bien, la verdad, la semana, pues como siempre, ¿no? Con sus idas y venidas, pero bueno, al final agradecidos porque bueno, ya es viernes, podemos disfrutar de casi sábado y de Inverso, que yo lo espero cada semana que salga. Y Sin nada, duda también alguna. decir que invitamos, ¿verdad?, a nuestros amigos que nos están escuchando o que nos están viendo a que compartan el programa de Inverso con sus conocidos, con sus grupos de WhatsApp o por redes sociales para que nos pueda escuchar cuanta más gente, porque la verdad es que está siendo una bendición para nosotros, ¿verdad?, estar aquí en Inverso. ¿Y qué te parece si invitamos a Nadia y a Samuel? Que ya los Sí, por echamos de favor, por menos. favor. Por favor, porque así ya podemos empezar, que tengo muchas ganas de saber sus luchas y victorias. Eso. Hola chicos, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Hola. ¿Se os ha hecho muy Bien, corta bien, la bien. semana o...? Más corta que la anterior, la verdad, incluso, imagínense. El tiempo pasa volando, el tiempo pasa volando. Bueno, chicos, pues es un placer poder verlos otra vez en otro viernes de Inverso, poder reflexionar y sobre todo, pues poder conocernos un poquito, ¿no? Unas partes más importantes también del estudio de la palabra es poder conocer a las personas con las que estudiamos. Así que por eso es tan importante y necesario poder hablar de nuestras luchas y victorias. Así que si alguien tiene alguna lucha y una victoria, bueno, si queréis, me lanzo yo primero al ruedo, ¿vale? Y cuento mi lucha y mi victoria. Bueno, la lucha esta semana está haciendo poder proyectarme hacia el futuro, ¿no? O sea, hacer planes, ¿vale? Porque quizás tengo un verano con mucho trabajo, entonces, bueno, tengo que planear vacaciones, cuándo voy a estar y demás, y a veces como que me cuesta mucho, ¿no? Me cuesta mucho proyectarme a unos meses. Digo, bueno, si ya es unos meses, ¿qué tiene? Ya lo dejo, ¿no? Y claro, tengo que aprender como que hacer esos planes a largo plazo para que después no me pille el toro. Así que esa es mi lucha, ¿no? Poder esta semana sentarme por fin y ya poder detallar cuál va a ser un poco el verano y más. Y la victoria esta semana está haciendo que, bueno, que sigo haciendo deporte, paré una temporada y bueno, es temporada que paré, bueno, estuve un poquito desanimado, pero ahora otra vez lo volví a retomar con grande fuerza. A ver, mi lucha también tiene que ver con decisiones y también para verano, porque estoy también en un momento en el que tengo que decidir un poco qué hacer a corto, largo plazo, digamos. A corto plazo no tanto, pero a largo sí. Y bueno, estoy ahí con la toma de decisiones luchando. Y luego la victoria es que, bueno, yo soy una persona bastante hiperactiva, o sea, siempre estoy haciendo cosas y me cuesta mucho no aceptar retos. Me encantan los retos también y en general muchos proyectos. Entonces, creo que mi victoria está siendo que estoy aprendiendo a decir que no, a parar un poco y básicamente aprendiendo a decir que no. De momento es una victoria, a ver, espero que siga así. Seguro que sí, seguro que sí. Nadia, Samuel, ¿tenéis alguna? Nadie primero, nadie primero. Bueno, la mía es más que nada organizarme el tiempo, porque también quiero hacer muchas cosas y tengo tantas cosas que quiero hacer que al final la mitad no las hago porque no me organizo bien. Así que supongo que esa es mi lucha, que me organice bien. A ver, me organizo mucho mejor que hace un tiempo, así que supongo esa es mi victoria. Pero organizarme bien el tiempo porque tengo bastante tiempo, pero me falta organizarme mejor. Pues mi lucha básicamente ha sido eso. Tiene que ver más o menos con lo que ustedes, ¿no? El no tener, o sea, saber distribuir el tiempo para hacer ejercicios también. Porque la verdad estuve ya, creo que, hice un ejercicio creo que la semana anterior una vez. Y luego después de ese momento estuve sin hacer ejercicio casi 2 semanas y bueno, lo hice justamente, justo antes, estuve haciendo ejercicio y sentía que me moría. O sea, se pierde y es duro, es duro. Así que, pero bueno, la victoria es eso que hoy hice, así que, para adelante. Bueno, es una muy buena victoria, día tras día y poquito a poquito, ¿no? A veces que queremos llegar y, bueno, al menos a mí me pasa, ¿no? Como que de repente ves a gente súper atlética y dices, ¿cómo quisiera hacer eso? Bueno, pues empieza día por día y algún momento
lo lograrás. Así que mucho ánimo y gracias, chicos, por compartirnos. También invitamos a todos los que nos escuchan, los que nos ven, a que hagan esta dinámica con vuestros amigos, que la hagan diariamente, ¿no? Y sobre todo que también pues lo pongan en los comentarios para poder orar por ello, ¿no? Para que el Señor nos ayude en nuestras victorias. Bueno, agradecer las victorias y que nos ayuden en nuestras luchas para poder irlas convirtiendo en victorias poco a poco. Así que vamos a pasar a una parte muy importante, chicos, que es el interioriza. Semana a semana lo llevamos haciendo, que es el estudio de la palabra por medio de expresarnos ante ella y poder también darnos cuenta qué es lo que nos trata de decir. Así que vamos al interiorista de esta semana. Pues el interioriza de esta semana es Hebreos 11, del 1 al 3, se lo voy a leer. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Pues yo he subrayado poco, porque bueno, la verdad es que tiene mucho que decir este texto, pero en el versículo 1 he subrayado en lila la primera parte porque me parece realmente interesante, ¿no? Porque hay como dos conceptos, ¿no? Tenemos el elemento de como la seguridad, ¿no? En las palabras certeza y convicción, y luego tenemos lo de que lo que se espera y lo que no se ve, ¿no? Que son cosas como más inciertas, ¿no? Es como cosas más que vienen por la fe. Entonces, aquí lo que vemos, ¿no? Es que tenemos la necesidad de esa fe, pero no sabemos lo que va a pasar, sino que esa fe es lo que nos hace creer, esa fe en Dios, ¿no? Es lo que nos hace ver que lo que Dios tenga para nosotros lo va a tener, ¿no? Y realmente solo con esta fe, ¿no? Que en la palabra griega original es una idea de seguridad y de confianza, solo se da cuando tienes una cierta sensación de descontento, ¿no? Porque cuando estás como muy satisfecho contigo mismo y no tienes la necesidad de algo mejor, ¿no? Que es lo que Dios siempre nos da, como que te quedas ahí, pero realmente esperando, ¿no? En lo que no se ve, es cuando realmente tenemos fe, ¿no? Porque estamos esperando algo que no sabemos qué es lo que va a ser, ni realmente si es lo que queremos, pero sí que sabemos qué es lo que necesitamos y lo que Dios sabe que es mejor para nosotros. Luego en el versículo 2 leemos que porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, ¿no? Y realmente habla de todo lo que habla luego en todo Hebreos 11, en el que habla de diferentes personajes que a pesar de que no siempre tuvieron la recompensa en este mundo, Dios les ha dado la recompensa en el mundo que realmente importa, ¿no? En el venidero, en la tierra nueva. Y realmente mostraron fe cuando en el silencio total siguieron creyendo en Dios, ¿no? Y no se rindieron. Y luego en el tercer versículo realmente habla de nosotros, ¿no? De que nosotros entendemos que el universo viene por la palabra de Dios y que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Es decir, que todo lo que estamos viendo en este mundo realmente viene, ¿no? de Dios, que a lo mejor ahora podemos decir que no lo vemos físicamente todo, no lo sabemos físicamente, no sabemos todo realmente, pero por medio de la fe, ¿no? Y de la palabra de Dios podemos llegar a comprender eso y sabemos que hay algo más allá, ¿no? De lo que ya tenemos aquí. Así que no sé, ¿qué queréis comentar vosotros? Pues la verdad me parece muy interesante, ¿no? Esta perspectiva en cuanto a poder ver la fe de las cosas que no se ven. También hay otro texto que me gustaría relacionar muchísimo que dice, por eso ponemos nuestra confianza en las cosas no que no se ven, porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas, ¿no? Y quizá todo lo que tocamos, todo lo que podemos experimentar, incluso la confianza, ¿no? Que tenemos en todo lo que podemos tocar, pues algún día puede desaparecer. Pero realmente si nosotros tenemos fe en lo que no se ve, eso es eterno, ¿no? El amor de Dios, la esperanza en la nueva tierra, todas esas cosas que en realidad no podemos tocar en este momento, pero que sabemos que son realidades tan vívidas para nosotros, ¿no? Y nos habla también del contraste de, a veces, el mundo espiritual, que ese mundo espiritual es mucho más real de lo que nos pensamos, ¿no? Y me parece muy interesante, yo creo que es destacable que entendamos la confianza en lo que no se ve, porque para Dios nada es imposible, ¿no? A mí la verdad me encanta la parte que subrayaste, Nadia, de porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y me recuerda incluso a la historia de Elías, ¿no? Es decir,
a menudo podemos pensar que la fe es estar emocionalmente bien. Pero recordemos que Jesús, teniendo fe, sudó gotas de sangre de la angustia que había a su alrededor, del estrés emocional que le estaba cargando. Entonces, significa que la fe, o sea, creo que ya lo hemos mencionado en versos anteriores, pero la fe no se basa en las emociones, sino en lo que Dios ha prometido, ¿no? Y me encanta eso, y básicamente nos está diciendo, ¿no? Hay un versículo que me encanta, que es de Salmos 25:3, que lo tengo ahí, fijado. Dice, el que confía en el Señor no será jamás avergonzado. Y la verdad, qué mejor testimonio que ese, ¿no? O sea, me encanta, me encanta. A mí me llamó la atención el versículo 3 y no sé en qué os hizo pensar a vosotros, pero cuando dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, me recuerda a la creación y a todo el debate, ¿no? De pues las teorías que hay sobre cómo se ha creado o cómo existe, por qué existe el universo, ¿no? Y también al fin y al cabo es que es fe, ¿no? Es creer. Al final todo acaba siendo una fe, porque ninguno de los que estamos aquí o ninguno de los que estamos en la Tierra hemos estado ahí para ver cómo realmente se ha creado. Esto da mucho para debatir, ya lo sé, pero bueno, a mí me recordó a eso. Pues súper Totalmente de interesante, ¿no? De acuerdo. un texto bíblico todo lo que sale. Qué bonito, qué bonito. Así que animamos mucho a nuestros amigos que nos escuchen y que nos ven, que hagan esto, que no, que se expresen por medio de esto y dejamos aquí abajo en los comentarios, justamente pues por colores para que vosotros podáis subrayar así. Así que muchas gracias, chicos, porque este texto la verdad que dio para mucho y ojalá podamos tener esa confianza en las cosas que no se ven. ¿Y qué os parece para profundizar? Que pasemos directamente a las preguntas con la intención de poder ver qué nos tiene esta lección de inverso para nosotros. Vamos allá. La primera pregunta de la lección de inverso esta semana que nos propone es súper interesante y yo creo que es muy necesaria que nos la hagamos. Ya también de forma cognitiva, ¿no? De tener información, pero también de una forma personal. ¿Qué es la fe? ¿No? O sea, ya que hemos estado hablando un poquito sobre eso, ¿qué es la fe? ¿Por qué es necesaria la perseverancia en la fe? ¿No? ¿Qué significa la perseverancia y la fe? ¿Qué tienen que ver? Y sobre todo, ¿por qué la fe tiene que ser una decisión? ¿Por qué la fe es una decisión? Y bueno, cuéntenos, ¿quién quiere responder? Vale, allá voy. A ver, Hebreos 11 explica que tener fe es confiar en las promesas de Dios, aunque aún no podamos ver el cumplimiento de esas promesas. Es tener una certeza, o sea, tener la certeza de algo que aún no podemos ver. Así es como lo define. Y luego el tema de la perseverancia es una característica del pueblo de Dios del tiempo del fin. De hecho, sin ella no podemos recibir las promesas de Dios. Y también vemos como el pueblo del desierto, por ejemplo, no recibió el cumplimiento de la promesa porque no perseveró. O sea, y por falta de fe también. Sin embargo, para perseverar, los creyentes debemos de seguir firmes en la fe. O sea, es que no es posible perseverar sin tener fe. Luego, ¿por qué es importante tomar la decisión de creer, ¿no? Es una decisión y al fin y al cabo. Esto la verdad es que me ha dado mucho que pensar. Y yo creo que al final es como cuando las circunstancias, los tiempos, las posibilidades, todo lo que podamos ver nos dice que algo es imposible. Yo, en base a mi experiencia y lo que pude leer también en la Biblia, yo creo que ese es el mejor momento para decidir creer a Dios, para decidir creer las promesas que Él nos ha dado. Que al fin y al cabo no es un extraño, porque Dios no es un extraño para nosotros, ¿no? Alguien, si tienes una relación personal con Él, si perseveras en esa relación profunda con Él, se vuelve alguien cercano, se vuelve alguien conocido, una persona, alguien en quien confías, ¿no? Entonces, alguien que te ama, alguien a quien conoces, alguien que es capaz de dar su vida por la tuya, creo que se vuelve bastante fácil tomar la decisión de creerle cuando te dice algo, ¿no?
Y aunque a pesar de las circunstancias, a pesar de que todo parezca negro, oscuro a tu alrededor, y él te dice, no, lo voy a cumplir porque te lo prometo, es que claro, si tienes esa relación tan profunda con él y lo conoces, al final no va a ser tan difícil creerle, ¿no? Y creo que es más fácil tomar esa decisión de creer. Y luego también en la Biblia encontramos el ejemplo de Abraham, porque en mismo Hebreos 11, en ese capítulo, que es el capítulo de la Biblia que habla mucho sobre la fe, también nos dan ejemplos sobre diferentes personajes de la Biblia que ellos mostraron su fe. Pero el mayor de todos, el mayor ejemplo que creo que es Abraham. Porque él demostró un acto de fe especialmente ilustrativo, ¿no? Para lo que estamos estudiando hoy. Y brevemente voy a contar un poco la historia de Abraham, ¿vale? Él es un hombre que tiene 2 hijos, su primogénito es Ismael, que lo tiene con Agar, y por fe Dios le dice, bueno, Sara, que es su mujer, le pide que Agar e Ismael sean echados del campamento, y Dios como que le da el visto bueno y dice, no pasa nada, que se vayan porque yo les voy a cuidar. Y Abraham tiene otro hijo con Sara, que se llama Isaac. Entonces, cuando Sara dio a luz a Isaac, bueno, primero que Sara era estéril y segundo, que eran muy mayores. De hecho, era tan mayor que la Biblia lo describe como algo así como que ya estaba casi muerto. O sea, era tan mayor que era imposible de, ¿sabes? ¿Cómo vas a tener un hijo a esa edad? Entonces, Abraham, bueno, Dios le promete a Abraham que Isaac será su descendencia, o sea, que su descendencia vendrá a través de Isaac. Y luego llega un momento en la historia de esta relación que Abraham tiene con Dios, en el que Dios le pide a Abraham que sacrifique a Isaac. Imaginaros, o sea, es como, pero ¿qué me estás si tu promesa ha sido que toda mi descendencia va a ser a través de Isaac? ¿Cómo es que ahora me pides que lo mate, ¿no? Que lo sacrifique. Bueno, pues la forma que tuvo Abraham de entender esto, o sea, era tanta la confianza que él tenía en Dios, por esa relación tan estrecha que tenía con él, que él pensó, o sea, fue a sacrificar a su hijo porque pensó que Dios lo resucitaría. Y fijaros que hasta entonces no había pasado eso, nunca había pasado un milagro así, ¿no? De devolverle la vida a alguien, o sea, que sería la primera vez que pasaría. No es que Abraham tuviera un ejemplo anterior donde diga, bueno, Dios ya devolvió la vida a una persona que estaba muerta antes, pues lo puede volver a hacer. No, es que Abraham confiaba tanto en Dios que iba a cumplir lo que le pedía y aún así seguía confiando en la promesa, aunque parecía todo contradictorio, ¿no? Y bueno, a mí es que esto me parece impresionante, esta fe, por eso Abraham es uno de los mayores referentes, ¿no? En cuanto a la fe. No sé qué os parece a vosotros. Espero no alargarme mucho con la respuesta. No, al contrario, fue estupenda. La verdad, Emma, o sea, increíble. De hecho, es que justo mencionaste, o sea, la historia de Abraham y yo o sea, yo estaba diciendo, chos, esto se podría corroborar con Abraham, y justo lo mencionaste. Y me encanta en Romanos 4, del 18 al 22, porque es que lo refleja justo lo que has dicho, pero es precioso. Dice, cuando dijiste lo de que cuando las cosas se vuelven como contrarias, parece como que a Dios le gusta colocarnos al límite para luego ahí actuar, como cuando Sadrach, Mesach y Abednego, ¿no? En el libro de Daniel, ¿no? Pero en el versículo 18 de Romanos 4 decimos, dice aquí, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas naciones conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y luego cuando dice que estaba ya casi como muerto, dice, y su fe no se debilitó al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, justo lo que dijiste, siendo de casi 100 años o la esterilidad de la matriz de Sara. Y tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció por la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por eso también su fe le fue contada por justicia. O sea, él emocionalmente quizás estaba mal, pero él decía, yo no sé cuál será el resultado que Dios dé, pero yo sé que Dios es capaz de hacer lo que él ha prometido. Por tanto, así será.
Y eso. Sí, es un matiz. Me ha gustado mucho que digas lo del tema de que emocionalmente, pues seguramente estaría mal. Porque a veces confundimos el tema de la fe con lo que sentimos. Y pensamos que tener fe es sentir esa fe, sentirnos bien. Y yo creo que no es así. Muchas veces puedes estar mal, pero lo importante es creer, ¿no? Que a pesar de todo las cosas van a estar bien, que no tenemos la respuesta, no sabemos cómo va a pasar, pero confiamos de que Dios va a dar la respuesta, Dios va a dar una salida, ¿no? A la situación. Es por eso que la fe es importante que la entendamos como una decisión, ¿no? Una decisión y claro, o sea, muchas veces se ha dicho, ¿no? Que la fe no tiene que ver con las emociones, no se tiene que basar en las emociones. Y yo estoy de acuerdo con esto, la fe no tiene que basarse en las emociones, pero la fe se expresa a través de las emociones, ¿no? La fe tiene en cuenta las emociones. Oye, si estoy triste, si estoy feliz, si estoy tal, mi fe puede también modificar mis emociones, puede ayudarme a tener una inteligencia emocional. Al mismo tiempo, tener una inteligencia emocional va a mejorar mi fe, porque va a mejorar mi relación con los demás y con Dios, pero no se puede basar solo en las emociones, ¿no? Porque justamente va a haber días difíciles, va a haber días donde yo esté triste. Y yo tengo que tener una decisión de confiar. Y yo lo pongo un ejemplo con las relaciones pues, matrimonial, ¿vale? Como por ejemplo mi pareja. O sea, hay días en los que es más difícil amarla, ¿no? O sea, hay días donde es más complicado, hay días donde quizás ni siquiera yo me despierto como muy dispuesto, que estoy triste, ni siquiera me aguanto a mí mismo, ¿no? Pero son esos días donde tienes que decidir amar. Por eso es una decisión, va mucho más allá de los sentimientos y emociones. Quizá hay un día que si tú te basaras por tus sentimientos y emociones, dejarías todo y te irías a Timbuktu, pero tienes que decidir amar a esa persona, a pesar y gracias a, ¿no? A veces habrá muchos a pesar y a veces habrá muchos gracias a. Y la fe tiene que ser una decisión, tenemos que volitivamente tener una voluntad de creer, una decisión de confiar. Tiene que ser una decisión informada y tiene que ser algo que salga desde dentro, ¿no? Decir, oye, yo quiero confiar a pesar de que yo no tengo idea de si esto va a salir adelante. No tengo información suficiente, pero yo quiero confiar. Es una decisión. Y justamente cuando decidimos confiar, quizás es como este pescado que se muerde la cola. Terminará afectándonos positivamente en nuestra vida el decidir confiar. Así es. Bueno, pues si queréis avanzamos a la siguiente pregunta, ¿vale? Que es la siguiente, los héroes de la fe, ¿vale? Vamos a hablar de los héroes de la fe. Dios utiliza a los héroes de la fe, pero ¿esos héroes de la fe son perfectos e intachables? ¿Qué significa esto para nosotros? ¿Qué podemos aprender, por ejemplo, de Moisés, de Rahab y de muchos otros héroes de la fe que parece que los leemos en Hebreos y parece que los ponen como en un estandarte, como que son perfectos e intachables? ¿Eran así? ¿Y qué podemos aprender de sus vidas? Pues muy interesante pregunta, Josías. Nada más, pues decir qué podemos aprender de Moisés y de Rahab. Me gustaría comenzar con esa pregunta. Bueno, Rahab en su vida pasada era una prostituta de Jericó. Y Moisés en su pasado había matado a otra persona, la había asesinado, tratando de hacer las cosas por su propia cuenta. Pero también tenemos ejemplos incluso aún peores. Tenemos el ejemplo del apóstol Pablo, que era un asesino de nada más y nada menos cristianos. Y sin embargo Jesús le extendió su misericordia. Y Jesús le dijo a los fariseos que las prostitutas y los publicanos iban delante de ellos, o sea, de los fariseos, al reino de los cielos, porque ellos se habían realmente arrepentido de sus pecados, mientras que los fariseos no. Y estaban cambiando de vida. Luego, ¿qué podemos aprender? Pues básicamente Dios puede utilizar a quien sea. Tenemos el ejemplo, lo que acabamos de mencionar, el apóstol Pablo fue el mayor apóstol que jamás haya usado en la historia. Predicó más que nadie, creo yo. Y es eso, es básicamente el problema. Hay un versículo que me gusta mucho que dice Jesús, para Dios no hay nada que sea imposible. Es decir, no hay abismo tan profundo del cual Dios no puede rescatar. Y yo creo que Dios precisamente se complace, su gloria es levantar a las personas que han sido degradadas por el pecado para darles una vida eterna, una vida plena y después decirnos a nosotros, pues así como he hecho yo ahora contigo, ve y tú haz lo mismo con otros. Y eso creo que es la enseñanza que nosotros podríamos sacar de estas preguntas que se han hecho, la verdad. Yo creo que luego, Ay, perdón, bueno, perdón. no sé si quieren Adelante, hacer Nadia, un adelante, comentario Nadia. antes.
No, nada, que esto lo hablábamos en las primeras lecciones, lo de la genealogía de Jesús, ¿no? Que también había cada personaje que sabíamos su historia y que pues había pasado de todo, ¿no? Y yo creo que es una forma también de eso, de sentirnos ejemplificados, ¿no? Y de sentirnos identificados con estas personas para decir, porque si Dios hubiera aceptado solo a personas perfectas, ¿no? Bueno, o que no hubieran hecho nada así, pues quizás nos costaría más, ¿no? Nos parecería más inalcanzable, ¿no? Llegar a estar cerca de Él, y realmente Él ha cogido todo tipo de personas para que todo tipo de pecados nos sean identificados, ¿no? Y podamos ver que da igual lo que hayamos hecho, que lo importante es cómo nos lo tomemos en cada momento, ¿no? Y cómo nos acerquemos a Jesús. Pues sí, la verdad es que a mí también me gusta mucho eso de que Jesús como que da ejemplos también de gente que se ha equivocado, ¿no? Mucho, lo que decía Nadia. Es como que te muestra que vivimos en un mundo imperfecto, nos vamos a equivocar, ¿no? Como Pablo en algún momento también decía, como que el querer y el hacer, ¿no? Que muchas veces queremos hacer el bien, pero no sale el mal, porque somos así, por naturaleza, ¿no? Pero a pesar de todo eso, Jesús como que nos anima, ¿no? Y nos dice, oye, todo esto lo puedes utilizar para aprender y para crecer en tu vida de fe. Y dicho esto, chicos, me gustaría pasar ya a la siguiente pregunta, que es la última ya, y dice así. Hay alguien a quien se le llama autor y consumador de la fe. ¿Quién es? ¿Por qué es autor y por qué es consumador? Muy bien. Bueno, buena pregunta y me gustaría animarme a responderla a mí. Y vamos a, Romanos, a Hebreos 12:2, ¿vale? Y en Hebreos 12:2 nos hablará justamente de esto, ¿no? Del autor y consumador, y mejor que lo diga la Biblia. Pero mejor leamos desde el 1. Dice así: por tanto, nosotros teniendo un derredor nuestro tan grande, nube de testigos, despojémonos de lo que estorba y del pecado que tan fácilmente nos enreda, y corramos con perseverancia la carrera que nos es propuesta. Fijos los ojos en Jesús, autor y perfeccionador de la fe, quien en vista del gozo que le esperaba, sufrió la cruz, menospreció la vergüenza y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hay otro texto bíblico que voy a decir de memoria, que lo podemos encontrar, podemos encontrar muy parecido en Efesios, lo podemos también encontrar en Colosenses y demás, que nos habla de cómo Pablo dice, no seáis como niños fluctuantes que vais de un lugar a otro, dejándonos manipular por filosofías, ¿no? Por filosofías. Y me gusta, me llama mucho la atención esto, porque en realidad, si te das cuenta, muchos de los cristianos que son evangelizados a partir del movimiento del Pentecostés, del movimiento de los cristianos primitivos, muchos no conocieron a Jesús, solamente lo escuchaban de oídas. Y de hecho ya teníamos en el siglo I para el siglo II, ya teníamos herejías, ¿no? Ya había gente que decía cosas diferentes de Jesús, ¿no? Por ejemplo, había una herejía que siempre me llamó mucho la atención, que decía que, por ejemplo, Jesús nunca había pisado la tierra. No, había gente que en ese momento ya creía que Jesús nunca había pisado la tierra porque él era un espíritu, por lo tanto que no tenía un cuerpo carnal. Entonces imagínense, no habían pasado ni 100 años, ni menos de 100 años, de que Jesús había venido, de que había muerto, se había ido y había instituido la iglesia cristiana primitiva, y de repente ya había gente pensando que Jesús no tenía cuerpo, ¿no? Que no se le podía tocar, que era un espíritu y que no tocaba la tierra. Y bueno, si esto estaba pasando, justamente Pablo nos advierte en esto, ¿no? Oye, puede ser que haya diferentes tipos de fe. Y eso es lo que tenemos que preguntarnos, ¿en dónde está nuestra fe? Porque quizá nuestra fe no está en Jesús, sino está en una doctrina. Quizá nuestra fe no está en Jesús, sino está en un cargo de iglesia. Quizá nuestra fe no está en Jesús, sino está en una iglesia, en un templo, en unas 4 paredes. Quizá nuestra fe no está en Jesús, sino está en un predicador, ¿no? Hay veces que hay gente que tiene más fe en un predicador que en Jesús mismo, ¿no? Y es mucho más seguidor del predicador que de Jesús. Se habla más del predicador y refiere más al predicador. No, como dijo este tal predicador. Oye, sí, pero quizá nuestra fe tiene que estar consumado al 100% en la fe, tiene que estar consumado al 100% en Jesús, porque es la base. Y de hecho habrá otro texto bíblico que también lo diré de memoria para retar a los que nos están escuchando y viendo que lo encuentren, que Pablo nos dice, si alguien se atreve a construir sobre la base con heno, oro, hojarasca y demás, cuando venga el fuego y sea probada esa fe, si se destruye, ahí estará la prueba. No podemos construir nada sobre la base de Jesús mismo y no podemos reemplazar a Jesús mismo de la base de nuestro movimiento cristiano. Sobre todo, tampoco podemos quitarle de dibujar el nombre de Jesús.
Quizás nosotros ahora mismo, en el siglo XXI, ¿no? Hay muchos movimientos cristianos que parecen más un centro de ayuda social, que también lo tenemos que hacer, pero no tenemos que olvidarnos cuál es la importancia de nuestro movimiento. Jesús como hombre. No podemos descafeinar, o sea, como quitarle la cafeína al movimiento, ¿no? Y quitarle el nombre de Jesús y escondernos. Pero vosotros, ¿qué sois? ¿Sois una iglesia? No, no, somos un movimiento, somos jóvenes. No, no. Oye, nosotros predicamos a Jesús y no tenemos que tener vergüenza por decirlo. Tenemos que predicar a Jesús porque es lo único que nos diferencia. Hay un teólogo, bueno, no quiero enrollar, que se llama Hans Kung, que habla sobre esto, que dice que lo único que nos hace peculiares es esto, ¿no? Porque si, por ejemplo, vamos a los sintoístas, a las religiones orientales, se han dedicado mucho al estudio del mejoramiento del hombre, ¿no? En virtudes. Pero después cuando vamos a las religiones, bueno, que nacen los musulmanes, tienen un gran mejoramiento de lo que es la comunidad, tienen una comunidad muy unida. Pero después, si nosotros vamos a las religiones que están en India, ¿vale? Tienen grandes respuestas ante el dolor y el sufrimiento en su teología, en su manera de ver a Dios, en su manera de practicar la religión. Entonces él se pregunta, ¿qué tenemos nosotros como cristianos? Y él dice, lo único que nos hace peculiares, lo único que nos hace diferentes es el nombre de Cristo Jesús. Y eso es lo único que podemos confiar. Realmente es lo único que realmente hace de nuestro movimiento especial. Cristo Jesús. Porque si pensamos, nosotros ayudamos a gente, habrá gente que ayude mucho más a gente que nosotros. Nosotros somos buenos predicadores, sí, pero habrá gente que tenga charlas motivacionales mejor que las nuestras. ¿Qué nos es especial? Que tenemos a Jesucristo, hombre y divino, con nosotros para salvar a esta tierra. Entonces, es por eso que Pablo es muy claro. No confiemos en filosofía, no nos dejemos llevar por diferentes cosas. Nuestra fe tiene que estar en Cristo Jesús y tiene que ser lo discursivo, la base, tiene que ser el común denominador en todas nuestras creencias, en todas nuestras doctrinas, en todo lo que nosotros practicamos. Jesús tiene que ser el común denominador. Por eso dice, fijo los ojos en Jesús, autor y perfeccionador de la fe. Por eso nos dice que es consumador de la fe, porque Él fue el que la consumó, Él fue el que la hizo, Él fue el que creó esta fe. Nosotros tenemos que exponernos ante Jesús para que Él nos transforme y realmente Él sea quien haga un cambio en nuestras vidas. Ojo, Wow. sí. Aquí me aventé una predicación. Ya Perdonadme. puedes tirar como era el micrófono. Sí, ¿no? Me gusta porque es todo muy cristocéntrico, ¿no? Es como volver al origen y decir, vale, tu identidad está aquí, en Cristo. O sea, todo esto, ¿por quién? Por Cristo. Muy bueno recordarlo. A mí me encanta Josías porque hay una canción, no sé si la he mencionado antes, que es la de Marcos Vidal, La Cruz, cuando hay una parte que dice, cada mañana es volver a nacer en la cruz. Esa parte yo la digo y la repito y mis padres me dicen, Samuel, cállate ya que me duele la cabeza que parece un disco rayado, pero es que estoy caminando. A ver si nos la cantas entera, cada mañana es volver a nacer en la cruz. ¿Por qué? Porque básicamente cada vez que nos despertamos, básicamente, ¿a dónde vamos? Nos arrodillamos y volvemos a la cruz, al monte que te oyó gritar, como dice la canción, ¿no? Entonces, básicamente es eso, nosotros tenemos que levantarnos y cada día confiar en los méritos de Cristo, acercarnos a Él, fijar nuestra mirada en Él, porque es que Él es todo para nosotros, Él realmente es nuestra fuerza, nuestro perdón, incluso el que a través del cual hemos nacido y al mismo tiempo permanece nuestra vida en Él. Y no solamente eso, sino que a través de quien se nos es perdonar la vida todos los días de nuestra vida, porque imaginemos que Dios fuera justiciero en el sentido de venganza. Ya mismo estaríamos todos muertos, porque si en cada, o sea, ¿cómo se dice? Si en el mismo instante que alguien peca, Dios aplicara la justicia, ya está, ya la raza humana no existiría. Entonces, yo creo que es eso, que es algo hermoso. Y hay una parte que básicamente después también Jesús nos ha dado como modelo, ¿no? Dice, el que permanece en él debe andar como él anduvo, ¿no? Y creo que también eso tendrá que ver en parte con fijar nuestra mirada en Cristo, porque a través de él nos es dada la fuerza para hacer esto. Y dice que él menospreció el oprobio. ¿Y para qué? Para cumplir el objetivo de Dios. Hay muchas veces que quizás los sacrificios que hayan que hacer en este mundo nos parezcan demasiado exagerados. Hay gente que incluso exagere por dejar un cierto pecado o por tener que ser estricto en... Voy a poner un ejemplo. En un noviazgo, por ejemplo. Supongamos que una persona es muy estricta, por ejemplo, y tiene que ser estricto en cada pequeño detalle. Por ejemplo,
no, pero mira, yo no quiero estar en una habitación solo con mi pareja o algo así, y que nuestra pareja esté insistiendo en eso. Compadre, pero es que el prudente ve el peligro y se aparta. O sea, me refiero, en un noviazgo también hay el riesgo de que la gente, existe el amoreros también y hay un peligro ahí. Entonces, si alguien no quiere cometer malas decisiones, pues hay que evitar también las malas decisiones y quizás para uno de los dos de la pareja, pues le resulte un oprobio el tal, pero yo quiero tal, algo así. No, Jesús dice que menospreció el oprobio. Y si Jesús menospreció el oprobio para sacrificarse, para morir, dejar la majestad en el cielo, con tal de hacer la voluntad de Dios, derramar su sangre hasta la muerte, nosotros vamos a ponernos a quejarnos por pequeñas cosas. No, pongamos la mirada en Cristo y acordémonos siempre y tengamos Él como ejemplo, que dice aquí incluso después, pues aún, dice, considerad a aquel, o sea, a Cristo, y luego después dice, pues aún no habéis resistido al pecado hasta la sangre. Incluso dice que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Entonces creo que eso nos da una gran fuerza y una gran lección en los ámbitos de la vida en cuanto a lucha al pecado y en cuanto a todo en general, incluso en el trabajar para Dios. Y eso. Pues sí. A mí me parece muy importante lo que has dicho, porque es verdad que muchas veces, bueno, yo la primera, hemos dicho lo típico de tengo fe en que Dios me dé esto, o tengo fe en que mañana me irá bien porque Dios está. Pero no decimos tengo fe en Jesús, o sea, realmente tendríamos que decir tengo fe en Jesús, que haga lo que quiera, ¿no? Porque si no, en realidad estamos condicionando, ¿no?, su respuesta, y realmente la fe se basa esto lo he aprendido en Hebreos, porque realmente muchas veces, ¿no?, por emociones también, es como que cuando Dios nos da lo que hemos pedido por fe, estamos muy contentos y estamos muy bien, ¿no? Pero cuando no entendemos su respuesta, ¿no? Y en Hebreos 11 vemos claramente cómo los personajes de la Biblia no vieron siempre la respuesta, o no siempre le respondió Dios como querían ellos, ¿no? Pero siguieron ahí, se mantuvieron, da igual si había respuesta, como si no había, como si les gustaba, como si no. Y realmente esa es la fe, ¿no? Que a pesar de que no te guste la respuesta, sepas qué es lo que Dios quiere para ti, porque Él sabe lo que es más importante para ti y lo que realmente te hará feliz, ¿no? Y realmente eso es lo que tenemos que tener, ¿no? Fe en Dios y que sea Él quien nos guíe, no nosotros. Muy bueno, chicos. Pues muchísimas gracias, de verdad ha sido una experiencia muy bonita poder hablar sobre la fe con vosotros y ojalá el Señor nos dé esa capacidad, ¿no?, para exponernos a la fe. Y yo quiero, bueno, me voy a guardar los consejos, así que si quieren vamos a los consejos, iba a decir algo, pero mejor me lo guardo y bueno, ir pensando, así que vamos a los consejitos prácticos. Bueno, en este implícate... Adelante, bueno, va, lo digo. Sí, no, es sobre lo que estamos hablando, ¿no? De los sentimientos y emociones. Hay muchos jóvenes que se han acercado a mí muchas veces y me han dicho, es que cuando leo la Biblia no siento nada. Y yo al mismo tiempo les he dicho lo mismo. Bueno, y si nunca la lees, nunca sentirás. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos y basamos en lo que sentimos, como tú bien decías, Emma, pues no vamos a sentir nada. ¿Pero por qué? Porque eso se lleva con perseverancia y con constancia. Pero además de esto, yo siempre le digo que para poder llegar a creer tienen que exponerse. Oye, si tú, por ejemplo, dices que ahora no creo, ahora estoy en un bajón, pero no me expongo a llegar a creer, pues nunca voy a llegar a creer. La única forma en la que yo pueda llegar a creer, que realmente pueda el Espíritu Santo generar en mí el querer como el hacer, es exponiéndome. Y quizás si yo estoy en un bajón, si yo voy a la iglesia, si yo voy a las actividades de jóvenes, si yo estoy en contacto con un grupo pequeño, si yo voy a esto, si yo voy al otro, me expongo a lugares donde yo puedo llegar a creer, donde pueda tener la influencia del Espíritu. Pero si yo ya por no creer, ya me alejo, pues finalmente voy a estar tan lejos que quizás nunca pueda llegar a creer. Si yo tengo el deseo de creer, exponte a lugares donde puedas llegar a creer. Y ese es mi consejito. Así que vosotros, ¿qué consejo te dais? Bueno, yo hace un tiempo hice un vídeo que está por ahí por YouTube, basado en un versículo de la Biblia que se llama ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Todo esto, lo que estáis diciendo, lo que me recuerda mucho a esa pequeña reflexión que hice, porque es eso, ¿no? ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Y en esa pequeña reflexión, una de las frases que decía, o pensamientos, era, no dudo de ti, sino que dudo de mí misma, ¿no? O sea, yo no dudo de tu poder, de que tú puedas contestar.
y de que puedas hacer, sino dudo de cómo voy a reaccionar yo a las respuestas, porque tengo miedo al fracaso, tengo miedo al sufrimiento, tengo miedo a esto y a que no me des lo que yo quiera, ¿no? Entonces, mi consejo práctico es que muchas veces no, o sea, como también lo decía Nadia, no vas a recibir aquello que le pidas a Dios porque Dios sabe que eso no es lo mejor para ti. Igual vas a recibir una respuesta distinta, diferente, pero todo ese proceso te va a ayudar a crecer y a aprender cosas que de ninguna otra forma lo aprenderías. Entonces, ¿cuál es mi consejo práctico? Pues de alguna forma como retar a Dios, ¿no? Desafiarlo, a decir, oye, mírame, estoy aquí y yo quiero aprender lo que es la fe. Y yo así incluso es que te puedes conocer a ti mismo también, ¿no? De cómo eres en esta parte con Dios. No sé, yo es que lo he puesto un poco en práctica esto, de desafiar a Dios en cosas, y de verdad que es una experiencia en la que se aprende mucho. Resumido, desafía a Dios, no tengas miedo y vas a ver que vas a tener todas las de ganar, aunque a veces no salga como quieras. Pues yo le quiero decir algo a la gente que es muy emocional, porque yo también soy una persona que vivo bastante de emociones, más antes que ahora, pero es verdad que aunque también vivo mucho la fe, tienes como más subidas y bajadas, ¿no? Porque a lo mejor algo que te ha pasado te afecta más y realmente solo cuando te das cuenta de que aunque estés mal, o sea, no te puedes exigir siempre estar bien. No puedes estar cada día igual de bien o cada día es diferente. No tienes que exigirte tanto, simplemente dejar que Dios actúe en ti y lo que hemos hablado, ¿no? Que realmente la fe es una decisión. No siempre vas a obtener lo que quieres porque lo que tú quieres no es lo que Dios quiere para ti siempre. ¿Y por qué? Pues porque Él te ha creado y Él sabe lo que es mejor para ti. Y la única manera de vivir realmente pleno y feliz a largo plazo es confiar en Él y que Él te muestre. Y cuando mires atrás te darás cuenta que ha valido la pena el día que estabas mal y el día que estabas bien, pero sobre todo cuando estés mal, igualmente lee la Biblia, igualmente háblale y dile, me encuentro mal, Señor, pero háblale, porque es que Él te responde en todos los momentos, en situaciones de la manera que menos te esperas si eres constante y estás cerca de Él. Así que ese es mi consejo. Muy interesante, la verdad. Y yo estaba reflexionando ahora, ¿no? Y claro, realmente la parte emocional, diría incluso de la fe, estaba recordando una cita que una vez leí, que era que, claro, la fe, o sea, por la fe recibimos el Espíritu y luego por medio del Espíritu se nos da el gozo que nos da la fe, o sea, la parte emocional, ¿no? Entonces, quizás haya momentos en los cuales nos sintamos secos en la fe, pero en esos momentos confiar independientemente de lo que sintamos, pero confiar, porque realmente la fe es la confianza. Y luego después la parte emocional de sentirse bien, esa es la parte que viene de gozo del Espíritu, que no necesariamente vaya a venir en el mismo instante, porque Dios quizás nos pruebe y ponga un tiempo de espera hasta sentir ese gozo, o quizás incluso, pero bueno, no sé cómo, ya no me atrevo a decir esta otra parte, porque básicamente Él suele poner, a veces prueba nuestra fe, ¿no? Entonces, basar sobre todo eso en ver si realmente confiamos en Dios. Y si vemos que tenemos dudas o algo así, pues decirle como el Padre le dijo a Jesús una vez en una de las sanaciones que él hizo, ¿no? De su hijo que creo que era, no, era un endemoniado, pero sí, eso, ¿no? Que se revolcaba en el suelo. Y básicamente le dice, creo, pero ayuda mi incredulidad. Es decir, podemos también a Dios pedirle la fe porque Él es el autor de nuestra fe. Y podemos confiar en que Él nos lo va a conceder y que ya es nuestro, aunque no lo sintamos. Porque esa es la cosa, creer que ya es nuestro, aunque no veamos todavía una evidencia externa de que esa bendición todavía ya ha llegado. Y luego, por otra parte, y con esta parte ya acabó mi consejo, es menospreciar el oprobio como Cristo lo hizo. Tenerle poca estima a las adversidades, tenerle poca estima al sacrificio que haya que hacer, con tal de hacer lo que hay que hacer.
Y eso en todos los ámbitos de la vida, ya sea el estudio, ya sea tal, pero que siempre, y el oprobio que nosotros veamos, que tengamos cuidado de que no sea algo de Dios ese oprobio, sino que me refiero, que el oprobio sea por hacer lo que Dios quiere que hagamos, que haya oprobio del mundo. Entonces, eso, que menospreciemos todo lo que para nosotros sería malo, entre comillas, pero que realmente Dios dice va a ser para ti lo mejor, porque a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Muy bien, muy bien. Pues muchísimas gracias, chicos, por esos consejos prácticos. Yo creo que nos vamos llenos, ¿no? Y ahora podemos empezar este sábado con otra energía, así que muchas gracias por otro viernes más, Nadia, Samuel, por estar aquí. Así que nos vemos la próxima semana. Ya pronto está terminando este inverso, nos da mucha tristeza y agradecerles muchísimo por el tiempo que regaláis este proyecto. Así que, Nadia, Samuel, hasta el próximo viernes. Gracias. luego. Feliz sábado. Adiós. Josías. Emma, ¿cómo te quedaste? ¿Con mucha fe? Ay, pues, hombre, sí, fortalecida en la fe, ¿no? Siempre ayuda a escuchar a los compañeros y ver un poco de la experiencia que tiene cada uno. Luego, pues, el estudio de la Biblia también, ¿no? Fortalece. Es que al final es todo beneficio, ¿eh? Esto de Sin duda inverso alguna. me gusta. Sin duda alguna. Así ¿Tú que qué a ti tal? también te gusta. Yo bien, yo la verdad que bastante bien, me gusta muchísimo y me gustaría invitar a los que nos están escuchando, lo que están viendo, que si a ti también te gusta, si a ti también Inverso te gusta, te convence mucho y te gustaría seguir con esto, Inverso no se termina aquí. Tú puedes seguir estudiando, tú puedes estar en contacto con amigos, quizás si te vas desconectado un tiempo de la comunidad, de una iglesia cercana, oye, acércate porque quizás nos escuchas y vas a encontrar ahí un grupito que te pueda ayudar, que te dé fuerza, que te dé ánimo, al igual como nosotros nos sentimos beneficiados de este grupo de estudiar la palabra juntos, y seguro que si tú lo haces también, te va a ayudar muchísimo. Así que muchas gracias, Emma, por estar aquí. ¿Y qué le Gracias a dirías ti a las también. personas que siguen Inverso? ¿Qué les recomendarías? ¿Cuál es el último consejo práctico? Pues que si tienen alguna duda o que si quieren seguir estudiando la Biblia o cualquier cosa, también nos pueden escribir a nosotros. O sea, puede escribirnos y plantear cualquier cosa, ¿eh? Por más tontería que parezca, a nosotros nos hace mucha ilusión y nos encantaría poder seguir ayudando y profundizando en el estudio de la Biblia. Así que hacerlo sin ningún tipo de duda, por favor. Buenísimo. Y nada, Pues sin más ya, estupendo. ahora sí. Hasta el próximo Nos vemos. Inverso. Nos vemos. Hasta luego.